Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a hacer el último video de esta serie de prácticas de análisis real, donde vamos a ver 3 ejercicios más que tienen que ver con conjuntos acotados. Sin más, comenzamos. La consigna 10 de las que veníamos haciendo me dice que si A es un conjunto no vacío de números reales y C es un número real, se define al conjunto CA como todos los C por X tal que X pertenezcan a A. O sea, ¿qué voy a hacer? Tomo todos los valores del conjunto A y lo multiplico por C. Y me va a pedir dos consignas. La primera me da dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, y tengo que determinar cuál sería el conjunto 2A y cuál sería el conjunto menos 3B, y luego analizar las cotas superiores e inferiores de estos conjuntos. Y el B me pide hacer alguna conjetura sobre las relaciones entre el supremo de A, el ínfimo de A, y el supremo de CA con el ínfimo de CA. En realidad, supremo de A con el supremo de CA y el ínfimo de A con el ínfimo de CA. Vamos a hacer la primera parte, la A. Vamos a tener el conjunto A, que es todos los reales, tal que X sea mayor o igual a 2. O sea que si yo quiero escribir esto como un intervalo, voy a escribirlo desde 2 cerrado hasta más infinito. Entonces, de este conjunto, yo voy a querer buscar cuánto es 2 por A. 2 por A, que quiere decir que voy a multiplicar a todas las X que pertenezcan a este intervalo, las voy a multiplicar por 2. Entonces el primer elemento, el 2, se me va a convertir en el 4. Y así voy multiplicando todos los siguientes elementos, bien que como son infinitos, me va a quedar el intervalo desde 4 incluido hasta más infinito. Esto lo hacemos ya más intuitivamente, más pensando en cómo visualizamos esto, porque la consigna no me pide demostrarlo ni nada de eso, así que directamente lo hacemos. Vamos a analizar las cotas. Este conjunto, el A, el original, este de acá, está acotado inferiormente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque puedo tomar valores más chicos que el primer valor que tiene A, o que el menor valor de A. Y su cota inferior va a ser, su ínfimo, perdón, va a ser el elemento 2. ¿Bien? Porque es el primer elemento o el mayor de los elementos menores a todo el conjunto. No está acotado superiormente este conjunto porque va a más infinito y no puedo tomar un valor más grande que algún elemento de A. Bien, ¿qué pasa con 2A? 2A va a estar acotado inferiormente. Bien, también va a estar acotado inferiormente porque, fíjense, tiene primer elemento, o sea, puede tomar elementos anteriores a él, y su ínfimo va a ser 4. Ahora luego en las conjeturas vemos qué es, por qué o qué relación se podemos establecer entre estos, pero creo que es un poquito obvia. Bien, el B es el conjunto entonces que va desde menos 1 a 2, y yo quiero calcular cuánto es menos 3B. Pensemos en cuánto es 3B antes de menos 3B. 3B va a consistir, como hicimos en el anterior, en multiplicar el primer elemento por 3, el último elemento por 3, y todos los que quedan en el medio van a ser los elementos del medio también multiplicados por 3. O sea que el conjunto 3B me queda de entre menos 3 y 6. Y si recordarán, en algunos videos anteriores, o el video anterior, hicimos el de A y menos A, que si nosotros multiplicamos por menos 1, lo que conseguía era el conjunto que era como el reflejo de este, por decirlo así, o el simétrico a este. Y esto entonces me va a quedar como resultado que menos 3B va a ser de menos 6 a 3, incluido el 3 sin incluir el menos 6. ¿Cómo lo puedo pensar esto de otra forma? Yo ahora multiplico todo por menos 1, podríamos decir. Me queda desde 3 cerrado hasta menos 6. Como los intervalos se leen de izquierda a derecha, no puedo decir desde 3 a menos 6, sino que los doy vuelta y pongo desde menos 6 a 3. Eso es como quieras interpretarlo, no cambia mucho el resultado final. Bien, ahora, B, el conjunto original, está acotado superior e inferiormente. Tiene cotas superiores porque hay elementos más grandes que el 2. Tiene cotas inferiores porque hay elementos más chicos que el menos 1. Si vamos a el ínfimo de B va a ser el menos 1. Recuerden, el mayor de los elementos menores a todo el conjunto. Y el supremo va a ser 2. O sea, el menor de todos los elementos más grandes que el conjunto. Recuerden que el ínfimo y el supremo podrían incluir a el borde del conjunto, por decirlo de alguna manera, la frontera.
Si vamos ahora a menos 3b también está acotado superior e inferiormente y me va a ocurrir que el ínfimo de menos 3b es menos 6 y que el supremo es 3. Ahora lo que vamos a hacer es establecer alguna relación, bien, o conjeturar las relaciones entre el supremo de A, ínfimo de A, supremo de CA e ínfimo de CA. Bien, vamos a hacerlo primero. Si yo tomo una C que sea un real positivo, o sea una C que sea mayor que 0, o sí, un número positivo, va a ocurrir como hicimos, por ejemplo, en la consigna A. Yo multiplico y el supremo de CA va a ser lo mismo que C por el supremo de A. Fíjense, el ínfimo en este caso, lo hacemos con el ínfimo pero va a ser lo mismo. El ínfimo de 2 por A es 4, que es lo mismo que si yo al ínfimo de A lo multiplico por 2 y también consigo ese 4. Lo mismo va a ocurrir con los ínfimos, entonces relación de ínfimos y supremos, en este caso con los reales positivos, con C siendo un real positivo, o sea, un número que multiplica un real positivo, para ser más repetitivo todavía, es la relación donde el supremo de C por conjunto es igual a C por el supremo y lo mismo con el ínfimo. Si el valor ahora es un negativo, como por ejemplo hicimos cuando calculamos menos 3b, lo que vamos a ver es que aparte de que se multiplican los valores, el ínfimo se convierte en el supremo y el supremo se convierte en el ínfimo. O sea que podemos decir es que el supremo de C por A es lo mismo que C por el ínfimo de A. Y el ínfimo de C por A es igual a C por el supremo de A. Esa entonces es la otra relación que podemos conjeturar. El problema me pide conjeturar, no demostrar, así que si dejo esas conjeturas está bien. Fíjense que acá dejamos de lado al 0, ¿bien? Porque si multiplico por 0 estoy como rompiendo los intervalos y entonces pasa algo que no podemos determinar, o por ahora no podemos determinar. Así que lo dejamos así. Pasamos a... La consigna 11 me dice que A y B son dos conjuntos no vacíos de números reales tales que A pertenece a B y B pertenece a B, bien, A minúscula pertenece a A, al conjunto A, y B minúscula pertenece al conjunto B, entonces A va a ser siempre menor o igual que B. Ahora vamos a hacer las demostraciones, pero quiero que visualicemos esto. Por ejemplo, yo puedo tener una recta numérica, acá tengo el conjunto A, acá tengo el conjunto B, y fíjense, para cualquier A que tome del conjunto A y cualquier B que tome del conjunto B, los elementos de A van a ser en este caso menores exclusivos que B porque no se cortan en ningún lado. Esa puede ser una posibilidad. La otra posibilidad va a ser que, por ejemplo, A y B compartan este punto, el supremo de A sea igual al ínfimo de B. Y ahí sí, los elementos de A pueden llegar a ser menores o iguales a los elementos de B. Igual va a estar dado si justo tomo este punto que pertenece a los dos. Otra opción es, para no decir que siempre son conjuntos que son intervalos, tengo elementos sueltos, y también acá todo lo de A es menor o igual a todo lo de B. Y una opción que no puede ser, que acá ya me quedó el no puesto de antemano, va a ser, por ejemplo, que se superpongan de esta manera los conjuntos. Bien, entonces A pertenece a B, A pertenece al conjunto A. Acá tenemos uno que tomo del verde y otro que tomo del amarillo, y no se cumple siempre que A es menor o igual a B. Si yo tomo un A que sea este extremo de acá y un B que sea este extremo de acá, ya ahí no se está cumpliendo esta proposición. O sea que este no es válido en esta situación. O sea que voy a trabajar con conjuntos que sean de estos tres tipos del principio. Bien, vamos ahora sí a resolver las distintas consignas. La primera me va a pedir demostrar que el conjunto A es acotado superiormente y el conjunto B es acotado inferiormente. Recuerden el dibujito. Bien, para demostrar eso, nosotros primero sabemos que A es distinto de vacío. Entonces va a existir un elemento que pertenezca a A. Bien, ¿por qué es distinto de vacío? Porque me lo dice la hipótesis. Por hipótesis, entonces, A es distinto de vacío, entonces existe un elemento A1 que pertenezca a ese A. Y por hipótesis también, ese A1
va a ser menor o igual que B. ¿Por qué? Porque todos los elementos de A son menores o iguales que los elementos de B. Entonces A1 va a ser menor o igual a B para cualquier B que pertenezca al conjunto B. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo un elemento que es más chico que todo el conjunto, lo que digo es que A1 es una cota inferior de B. Y si, esto por definición, y si B tiene una cota inferior, entonces lo que estamos diciendo es que B es acotado inferiormente. Ya demostramos entonces una de las dos cosas que quiero demostrar. Bien, en segundo vamos a hacer un razonamiento bastante parecido, un razonamiento análogo, se dice. B es distinto de vacío, lo sabemos por la hipótesis, y también va a existir un B1 que pertenezca al conjunto B, tal que A sea más chico o igual a B1 para todo A perteneciente a A. O sea que los elementos de B1 va a existir un B1 que sea más grande que cualquier elemento de A. Más grande o igual, perdón, que cualquier elemento de A. Eso lo sabemos también por hipótesis, lo dice acá. Entonces, si ocurre eso, lo que voy a decir es que B1 es una cota superior del conjunto A. Y si A tiene cotas superiores, estamos diciendo que A es acotado superiormente. Y ahí ya queda demostrado todo esto. Vamos a ver. Bien, el B me pregunta si existe alguna relación entre el supremo de A y el ínfimo de B. Y me pide hacer una conjetura sobre la relación. Vamos a hacer los dos dibujitos, voy a recuperar dos de los dibujitos que hicimos. Y vamos a pensar lo siguiente, si yo tengo este tipo de dibujo para A y B, o si tengo este tipo de dibujo para A y B, por representación gráfica. Si yo tomo el supremo de A, que está acá, y el ínfimo de B, que está acá, yo puedo decir que el supremo de A siempre va a ser más chico que el ínfimo de B, o sea, A va a ser más chico, menor que B, supremo de A menor que ínfimo de B. Y si acá coinciden, que era la otra posibilidad que tenía, aparte de los elementos sueltitos, pero que no viene al caso porque la de los elementos sueltos es bastante parecida a esta de acá, lo que voy a decir es que son iguales el supremo de A y el ínfimo de B. Entonces, mis dos posibilidades ante esta situación es que el supremo de A sea menor o igual al ínfimo de B. Esa es la conjetura que voy a hacer y la que vamos a demostrar en el próximo apartado. Vamos a demostrar entonces lo que habíamos conjeturado. Tenemos que el supremo de A tiene que ser menor o igual al ínfimo de B. Recuerden siempre en este contexto. Esta hipótesis me da como resultado esta tesis. Entonces, para abreviar un poquito, vamos a llamar a S sub A supremo de A y a I sub B el ínfimo de B. Y tenemos que demostrar que S sub A es menor o igual al ínfimo a I sub B, que es lo mismo que está escrito acá, solamente con esta simbología. Bien, vamos a demostrar por contradicción. Vamos a partir de la negación de lo que nosotros queremos llegar. Vamos a decir qué pasa si I sub B es menor a S sub A. En vez de decir que S es más chico o igual a I, vamos a decir que I es más chico que S. Recordamos que nosotros queremos llegar a esta demostración. Partimos de la negación del consecuente y tenemos que llegar a la negación del antecedente, o sea, la negación o una contradicción en algún lado. Así puedo decir que esto no sirve, esto de acá no sirve, por lo tanto tiene que ocurrir esto de acá. Bueno, si I sub B es menor que S sub A, esto por definición de la relación menor que, me va a quedar que S menos I va a ser un número real positivo, o sea, va a ser mayor que 0. Vamos a considerar arbitrariamente, no sé qué tengo con esa palabra, arbitrariamente vamos a decir que T es igual a 1/2 por SA menos IB. Lo resolvemos un poquito y me queda que SA menos IB sobre 2, bien, esto por definición de cociente podríamos poner, eso como ustedes quieran escribirlo. Y vamos acá a sacar una conclusión. Como 1/2 es un número positivo y SA menos IB también es un número positivo porque lo dijimos en 1, entonces T pertenece a los reales positivos. Acá no voy a poner eso, pero podrían escribir justamente lo que acabo de decir para llegar a la justificación de esta conclusión. Bien, vamos a usar ahora un teorema que es la caracterización del supremo, que me dice lo siguiente. Si A es un conjunto distinto de vacío, que ya tenemos acá dos distintos de vacío, así que lo vamos a poder usar.
Entonces, B es el supremo de A, un valor B cualquiera, es el supremo del conjunto A. Si y solo si ese valor B es cota superior del conjunto A. Y también, o tal que, para todo epsilon mayor que 0, o sea, para cualquier valorcito mayor que 0 que yo tome, va a existir un valor A que pertenezca al conjunto A, tal que el B, que decimos que es el supremo, menos el epsilon, sea más chico que ese valor A. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, este conjunto A, decimos que B es el supremo de A, bien, siempre que A sea distinto de vacío, lo tenemos acá aclarado. Bien, donde B es una cota superior de A, acá B es una cota superior de A, fíjense que acá yo puse un conjunto que está cerrado acá, pero no necesariamente tiene que estar cerrado, acá copié y pegué la imagen anterior que tenía, esto puede ser abierto o cerrado tranquilamente. Bien, y tenemos que B es cota superior de A, bien, y además, para todo valor epsilon que yo tome mayor que 0, si yo hago B menos epsilon, o sea, a B le resto ese valor de epsilon, voy a conseguir un valor menor a algún elemento de A. A pertenece al conjunto A mayúsculo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo tomo, pónganle que hago B menos epsilon y me da este valor de acá. Existen valores que son más grandes que este B menos epsilon, o B menos epsilon es menor a algún elemento A en el medio. Si tomo un epsilon muy grande, me va a quedar, por ejemplo, acá, existen todos los valores de A que son mayores a ese B menos epsilon. Si tomo un epsilon muy chiquito, B menos epsilon me va a quedar por acá, pónganle. Y va a ser menor también que algún valor A que esté en el medio. Entonces, así yo puedo decir que entonces esto es que B es un supremo del conjunto A. Bien, esta es la caracterización del supremo. Para el ínfimo funciona igual. Si yo tomo un valor acá, ahora en vez de menos va a ser más. B más epsilon tiene que ser más grande, o tengo que encontrar algún valor que sea más chico que esto de acá, o B más epsilon tiene que ser más grande a cualquier valor que esté dentro del conjunto. Espero que se haya entendido porque no sé otra forma mejor de explicarlo. Bien, por caracterización del supremo. Entonces vamos a decir que va a existir un valor A1. Bien, nosotros tenemos que ese sub A es el supremo de A. Entonces ya tenemos esta afirmación. Entonces esto sí o sí se tiene que cumplir. S sub A es cota superior, eso lo sabemos. Acá S sub A está ocupando el lugar de la B. Bien, entonces existe un valor A1 perteneciente al conjunto A. El A, acá lo reemplazo con el A1. Tal que S sub A menos T lo puedo tomar porque acá dice que epsilon tiene que ser mayor que 0 y nosotros sabemos que T es mayor que 0. Bien, va a ser más chico que un valor A1 que esté dentro del conjunto. Bien, es lo mismo que dije acá. Tomo el supremo de A, que ahora está ubicado acá. Le resto ese valorcito T. Bien, y voy a poder encontrar valores en el medio. Eso es lo que quiere decir esto de acá. Y lo puedo decir porque yo sé que el valor SA es el supremo de A. Entonces parto de esto que sé que es cierto. Esto de acá también tiene que ser cierto por caracterización del supremo. Esto es lo más difícil de ver en esta demostración. Te recomiendo que o lo reveas o lo pienses analíticamente o busques otra alternativa para tratar de entender por qué estoy diciendo esto y por qué estoy usando esto. Bien, y esto obviamente es menor o igual a el supremo de A. Si yo al supremo le resto algo, lo que me dé ese algo puede ser 0 también, va a ser menor o igual al supremo de A por definición de supremo. Bien, vamos a hacer ahora el razonamiento análogo. Vamos a hacer la caracterización del ínfimo, que es análogo al anterior. Entonces voy a decir que va a existir un valor B1 perteneciente al conjunto B, tal que si a ese valor y B le sumo un valor T, bien, va a ser más grande que algún valor B1 que pertenezca al conjunto B1. Piensen, ahora estamos pensando en el ínfimo, entonces pónganle que este es el conjunto B. A B le sumamos ese valor T, voy a poder encontrar algo en el medio que sea más chico que ese y B más T. Y a su vez esto va a ser más grande o igual al ínfimo por la definición de ínfimo. Bueno, ahora viene lo que requiere más razonamiento. Por el valor elegido de T, entonces nosotros tenemos IB más T, ¿sí? Que no es otro que este que pusimos acá. Eso va a ser igual a, y T dijimos que es este valor de acá, entonces va a ser a IB más SA menos IB sobre 2. Bien, recordamos que este es el valor que nosotros le dimos a T.
¿Qué hacemos acá? Vamos a operar un poquito. Acá podemos usar todos los axiomas y demostraciones de teoremas que hemos hecho para las operaciones entre reales. Yo lo voy a hacer un poquito más rápido porque no tengo más espacio para justificar cada paso, pero esto podemos decir que es igual a esto de acá. Bien, esto es como si tuviéramos 2ib sobre 2, entonces mismo denominador, puedo sumar los numeradores. Bien, entonces me queda esto de acá donde puedo hacer 2ib menos ib, entonces me va a quedar ib más SA sobre 2. Yo creo que el foco de esta demostración no está en justificar todos estos pasitos, bien, por ahí los damos por sabido estos pasos sin justificarlos, y lo importante está en poder razonar toda esta parte que era la más áspera, digamos, sobre todo la caracterización y decir cómo me doy cuenta que tengo que usar esto. Acá te das cuenta mirando la demostración y después aprendiendo sobre viendo más demostraciones o haciendo más demostraciones. Bueno, continúo. Llego a ib más SA sobre 2 y esto, fíjense, yo lo puedo plantear de la siguiente manera. A SA yo lo puedo escribir como 2SA menos SA, el ib lo dejo igual. Y entonces hago algo parecido a lo que hicimos acá, donde voy a dejar que SA menos ib sobre 2 me queda esta expresión. ¿Qué hago? 2SA sobre 2, me queda SA, es como que esto lo distribuyo, bien, lo separo, digamos. Y me queda ib menos SA, pero como le pongo un menos adelante, estos dos cambian de signo y ya que estoy los ordeno con la propiedad conmutativa. De nuevo, acá estoy usando todos estos términos cuando por ahí habría que decir uso tal propiedad, uso tal o cual propiedad y demás, pero no está el foco en la demostración acá. Y fíjense que SA menos ib sobre 2 es t, es lo que habíamos dicho hoy que era t, así que acá puedo escribir SA menos t. Todo esto, ¿para qué lo hicimos? Para decir que ib más t es lo mismo que SA menos t. Y me viene bárbaro porque acá tengo el ib más t y acá tengo el SA menos t. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntar un montón de estas afirmaciones que tenemos. Tengo la afirmación 3, que era esta de acá, la afirmación 4, que es esta de acá, y la afirmación 5, que es toda esta de acá, pero lo que me interesa es que esto es igual a esto. Vamos a tomar las cosas que nos interesan saber. Me interesa que B1 es menor a IB más T. Me interesa que IB más T es igual a SA menos T. Y también me interesa que SA menos T es menor que A1. Fíjense que acá puedo armar un caminito. Empiezo por esto de acá, que es esto de acá, es igual a esto de acá. Y esto de acá, que es esto de acá, es menor a A1. Entonces junto todo esto y fíjense que me queda que B1 es menor a A1. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que, por hipótesis, siempre cualquier valor de A va a ser menor o igual a cualquier valor de B. Y acá tenemos que B1, el valor de B, es el más chico que el valor de A. Llegué a una contradicción. Esa contradicción proviene de asumir que IB es menor que SA. Por lo tanto, lo que tiene que ocurrir es que SA sea menor o igual a IB. Y ahí queda demostrado este teorema, que es un teorema bastante áspero de demostrar, pero ahí lo dejamos. El ejercicio 12 me pide hacer dos demostraciones. Bien. La primera dice que si el módulo de x o el valor absoluto de x es menor a 1 sobre n para cualquier n natural, entonces x tiene que ser igual a 0. Bien, ¿qué vamos a usar para hacer esta demostración? Vamos a usar la propiedad arquimediana, que me dice que sean x e y dos números reales. Si x es mayor que 0, entonces va a existir un número natural tal que y sea más chico que n por x. Esta es la propiedad que me dice que hay infinitos números, entonces eso es la que vamos a usar, pero no importa qué me dice la propiedad, bueno, sí importa obviamente, pero queremos usarla para hacer esta demostración. Bien, vamos a hacer también una demostración por contradicción. Nosotros queremos llegar a que x es igual a 0, así que vamos a suponer que x es distinto de 0. Si x es distinto de 0, entonces el módulo de x, por definición, tiene que ser mayor a 0, porque no puede ser igual. Entonces, por la propiedad arquimediana, fíjense, tenemos módulo de x es mayor que 0, lo vamos a usar en esta parte, o análogo a esta parte. Entonces, vamos a decir que x e y son dos números reales, vamos a decir módulo de x es un número real y 1 es un número real. Entonces yo a 1 lo voy a poder escribir como menor que un número natural por esa x. ¿Qué hago ahora?
voy a decir que sigo razonando acá, existe esto, lo voy a poner siempre igual. ¿Y qué voy a usar? Voy a usar que si tengo que 1 es menor a n por el módulo de x, por esta propiedad de acá, este teorema que ya hemos demostrado anteriormente, puedo decir que n por x es mayor a 1. Y después, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar o a dividir todo por n o multiplicar todo por el inverso de n. Bien, entonces hago la simplificación del producto a la vez que me valgo de que n es distinto de 0. N es distinto de 0 por ser natural. Entonces, ¿qué hago acá? Divido por n y me queda que el módulo de x es mayor a 1 sobre n. Y fíjense que mi hipótesis es que el módulo de x es menor a 1 sobre n. Por lo tanto, entonces tengo una contradicción que proviene de afirmar que x es distinto de 0. Y si x no puede ser distinto de 0, x tiene que ser igual a 0. Y ahí queda demostrada esta propiedad. Vamos a la B. Para la consigna B, entonces, tenemos que demostrar que si el módulo de x es menor que epsilon para todo epsilon mayor que 0, entonces x es igual a 0. Vamos a hacerla de la siguiente manera. Bien, si sea A, el conjunto A, igual a 0 más infinito, por hipótesis, bien, epsilon pertenece a A, porque epsilon es mayor que 0, entonces epsilon pertenece a el conjunto A. Segundo, el módulo de x es menor que epsilon. Bien, lo decimos por la hipótesis, para todo epsilon mayor que 0. ¿Qué significa esto? Significa esto que módulo de x es una cota inferior del conjunto A. Esto por definición de lo que es cota inferior, bien, porque el módulo de x es más chico que cualquier elemento que pertenezca a A, que es epsilon. Entonces, también yo puedo decir que el módulo de x es menor o igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque las cotas inferiores de A son todos los valores que son menores o iguales a 0 o el intervalo de menos infinito a 0 incluido. Esto lo puedo decir entonces por la afirmación 1. Bien, la afirmación 3 me va a decir lo siguiente, que por definición el módulo de x es mayor o igual a 0. Y ahora, por 2 y por 3, bien, yo tengo que módulo de x es menor o igual a 0 por este lado, y tengo por este lado que módulo de x es mayor o igual a 0. Si un número es menor o igual a 0 y a la vez es mayor o igual a 0, ese número tiene que ser sí o sí igual a 0. Y el módulo de x es igual a 0 es lo mismo que decir que x es igual a 0, por la propiedad de que 0 es el módulo de 0 justamente. Entonces acá llegamos a demostrar lo que queríamos demostrar. Y con esto terminamos todas las demostraciones de estas partes de esta práctica de análisis real. Una cosita que es importante que tengan en cuenta. Esta es la forma en la que yo demostré los ejercicios, ¿bien? Puede ser que haya, estoy seguro que hay distintas formas de resolver. Además, estoy seguro que esta de acá de la B se resuelve usando la A. No me puedo dar cuenta cómo, me está volviendo loco eso. Pero estoy seguro que esta vez se resuelve mirando la A. Pero esta es la que se me ocurrió a mí. Quizá hay otras mejores, más cortitas. Por ahí en 2 pasos se puede demostrar lo mismo, por ahí en más pasos. Pero lo importante es que cuando sea una demostración sea consistente y que sea un razonamiento válido. Que considero que es un razonamiento válido. Bien, con esto entonces terminamos esta parte. Nos vemos en la próxima, donde vamos a empezar una serie de funciones. Saludos, que tengas muy buena semana.